las preguntas se pueden ir realizando a través del chat Zoom o el chat de Facebook Live. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Doctor Alberto Borea Odría, gracias por acompañarnos. El secretario nacional de organización, don Oscar Llerena, Alfredo Albizuri, nuestro secretario nacional de Juventudes. Doctora Jimena Rincón, sea usted muy bienvenida. Un gusto tenerla en este espacio dedicado a la democracia, dedicado a la formación y a la participación de nuestros militantes, ¿cierto? Y nuestros potenciales militantes también. Y hacerlo con una personalidad como es la de la doctora Jimena Cecilia Rincón González, abogada, política, vecina nuestra en el sur, vecina y militante demócrata cristiana. Ella ha tenido distintos cargos de relevancia y de actividad política directa. Ha sido ministra de Estado en el segundo gobierno de Michelle Bachelet en las carteras de la Secretaría General de la Presidencia, así como en Trabajo y en Previsión Social. Pero pienso que ella debe recordar con mucha mayor intensidad la seguridad social de Chile en los días del presidente Ricardo Lagos. Un tiempo fructífero y al mismo tiempo germinal, ¿no? La intendencia de la región metropolitana de Santiago, que también desempeñara, no es que le resultara difícil ni que le significara un menor esfuerzo en lo que respecta a la cuota de sacrificio que todo político sabe que está obligado a desplegar en su quehacer, en su actividad. Y la mejor prueba de ello lo tenemos, y la tenemos justamente con el doctor Alberto Borea Odría, quien estoy absolutamente seguro apreciará tanto o más que nosotros la respuesta que esta tarde nos congrega. ¿Necesita una nueva constitución Chile? Y esta pregunta también podríamos trasladarla nosotros de inmediato aquí y preguntarnos si acaso Perú no necesita también una nueva constitución. La respuesta que podamos nosotros apreciar en esta tarde de la doctora Jimena Rincón, senadora además de esa hermana república nuestra, es muy importante. Y tanto como abogada como desde la militancia demócrata cristiana en la política chilena, podremos nosotros advertir los valores y la calidad humana de su persona. Sin más preámbulos, doctora Jimena Rincón, sea usted muy bienvenida. Es realmente satisfactorio y un honor para nosotros recibirla aquí en esta tarde. Muy bienvenida, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor. Un abrazo a todos y a todas. La verdad es que fue muy grato que me contactaran para este encuentro. Y feliz de poder explicarles un poco en qué momento estamos en nuestro país.
y si eso puede servir a lo que ustedes están viviendo, obviamente siempre es un gran agrado. Como saben, nosotros recuperamos la democracia en nuestro país en el año 90, después de un plebiscito en octubre del 88, perdón, en que en medio de la dictadura se plebiscitó si continuaba por un periodo adicional el general Augusto Pinochet en el cargo o se hacían elecciones. Y ese 5 de octubre del año 1988, de forma mayoritaria, el no, que era la opción de retornar a la democracia, ganó la consulta que se hizo a la ciudadanía. Y nosotros decimos que en Chile con un lápiz y un papel derrotamos la dictadura, porque la verdad es que fue así. Y no fue un camino fácil ni sobre rosas lograrlo. En nuestra historia hay muchos exiliados, muchos muertos que son producto de esa dictadura. Una vez que se hizo la elección presidencial en que ganó el doctor, como dicen ustedes, el abogado y profesor Patricio Aylwin Azócar, la elección, y que la ganó de manera mayoritaria, la verdad es que tuvimos un tránsito de retorno a la democracia bastante bueno, con acuerdos entre el mundo empresarial y sindical, con acuerdos políticos que permitieron dar estabilidad, crecimiento, desarrollo a nuestro país. Y eso se hizo a través de una coalición de partidos de oposición a la dictadura, que gobernó durante muchos años. Tuvimos el gobierno de Aylwin, el gobierno de Frei Ruiz Tagle, hijo de Frei Montalva, otro gran presidente de nuestro país, luego el presidente Ricardo Lagos y finalmente el gobierno de la presidenta Bachelet. Durante esos 4 gobiernos se hicieron transformaciones, sobre todo en el gobierno del presidente Lagos, a la Constitución, a la Carta Magna de nuestro país. Pero fueron cambios que no daban cuenta de un gran acuerdo constitucional en torno a la Carta Fundamental. Y el modelo de desarrollo de nuestro país, que si bien es cierto ha sido importante, tiene una serie de situaciones que han hecho que exista una excesiva concentración política, un presidencialismo exacerbado y después de muchos años un parlamento que no tenía una real representación de lo que era la ciudadanía. De hecho, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, donde yo era senadora en esa época y me pidió que la acompañara, dejé el Senado, me tocó encabezar y liderar la reforma al sistema electoral de nuestro país. Nosotros teníamos un sistema binominal único en Chile, en donde con el 33% de los votos se tenía la misma representación que tenía el 66%. Y por lo tanto teníamos un sistema en que no había representación adecuada de las mayorías y eso bloqueaba cualquier modificación que se quisiera hacer a la Constitución por un lado y a las distintas leyes o cuerpos normativos por otro. Y a mí como ministra del gobierno de la presidenta Bachelet, ministra de la Secretaría General de la Presidencia, me tocó negociar y sacar adelante el término del sistema binominal y al nuevo sistema electoral que además instaló la ley de cuotas en nuestro país para lograr mayor representación de las mujeres en el Parlamento. Es un sistema que obliga a tener mayor cantidad de mujeres candidatas y obviamente es la ciudadanía finalmente con su votación la que define quiénes son los electos. Dicho aquello, pese a todas las transformaciones que se hicieron, nos siguió penando la Constitución heredada del gobierno o la dictadura de Pinochet. Y si a eso le sumamos una excesiva concentración económica con una agudización de las inequidades en materia social,
que se expresa mayoritariamente en los ámbitos de la seguridad social, salud, pensiones y también en el eje de la educación. Esto terminó por hacer que la angustia, molestia, malestar de la ciudadanía se expresara el año pasado, a finales de año, en el mes de octubre, de manera categórica, volcándose a las calles un número impresionante de hombres y mujeres a lo largo del territorio nacional. Se estima que salieron a las calles para esas fechas aproximadamente entre 5 y 6 millones de habitantes, lo que obviamente da cuenta de una movilización extraordinariamente importante. Hubo hechos además de represión brutal, de transgresión a los derechos humanos, y esto que se empezó a mantener por días, en jornadas muy prolongadas, con una situación muy inestable desde el punto de vista de la democracia y del gobierno, hizo que se llegara a un gran acuerdo el 15 de noviembre, vale decir casi un mes después de la manifestación del 18 de octubre, que se tradujo en un acuerdo por la paz en el que se consignaba que íbamos a iniciar un proceso constituyente. Debo decir que mientras yo era ministra de la presidenta Bachelet, habíamos empezado un camino de proceso constituyente para modificar la constitución de Pinochet, y no se logró implementar por una serie de cosas que no es el caso analizar hoy día. Podemos analizar, por cierto, en otro momento, pero no es lo que nos convoca. Entonces, el 15 de noviembre se firma un gran acuerdo entre todos los partidos políticos, o prácticamente todos los partidos políticos del país. Se restan solo algunos, y en ese acuerdo se establece un cronograma en el que se fija una fecha para un plebiscito, en el que se le iba a preguntar al país si querían o no querían una nueva constitución, y se les iba a preguntar también cuál era el mecanismo para construir esta nueva constitución, con 2 modalidades, y luego de eso iba a venir un proceso de elección de los que iban a redactar este texto constitucional para iniciar el proceso, con un plebiscito de salida del texto que este órgano iba a redactar. Vino la pandemia. La pandemia hizo que tuvieran que correrse las fechas, tuvimos que hacer reformas para todo esto. Además se acordó y se llevó al Parlamento y se votó en el Parlamento, porque tuvimos que hacer una reforma constitucional para habilitar la existencia del plebiscito y el proceso constituyente. Vino la pandemia y tuvimos que correr la fecha del plebiscito. La fecha original era abril de este año, y producto de lo que estábamos viviendo se corrió, y la fecha es finalmente este 25 de octubre. Luego de que se celebre el plebiscito, en abril, que es la fecha en que se eligen las autoridades territoriales de nuestro país, no sé cómo le llaman en Perú, acá son alcaldes, los municipios, los concejales, que son los consejeros o fiscalizadores de la autoridad comunal, y además en este año, por primera vez, los gobernadores regionales, que van a ser los jefes de los territorios de cada una de las regiones del país. Luego de eso se eligen, ¿no es cierto?, en esa fecha los miembros del órgano que va a redactar la Constitución. Debo decir que el 25 de octubre van a haber 2 preguntas para la ciudadanía. Una, si quiere o no quiere una nueva Constitución. Las opciones son apruebo o rechazo. Yo estoy obviamente por el apruebo. Y la segunda pregunta es si quiere que el organismo que redacte esa Constitución sea una convención constituyente, que significa que es 100% ciudadana, o una convención mixta, que significa que una parte es representada por el Parlamento y otra parte es elegida por la ciudadanía. En ambos casos, gracias a una moción en la que yo soy una de las autoras, se va a hacer por una comisión, convención o convención mixta, convención constituyente o convención mixta, que es absolutamente paritaria, vale decir mitad hombres y mitad mujer. Eso es inédito en la historia del mundo. No hay ningún país en su historia que los miembros de la constituyente hayan sido paritarios. Y además estamos en este minuto discutiendo una ley
que debe salir también dentro de los próximos meses, que garantiza que esta convención o convención mixta, convención constituyente o convención mixta, tenga escaños reservados para los pueblos originarios, que es otro tema también que está dentro de las deudas históricas de nuestro país. Todo eso ha sido un largo debate, no exento de polémica. Hoy día ya empezamos, de hecho, la franja electoral, llevamos unos días en ello, donde los distintos comandos de los partidos políticos, de las organizaciones de la sociedad civil, expresan cuáles son sus opciones y por qué están en una u otra opción, para informar a la ciudadanía. Además, obviamente, de los despliegues territoriales, las campañas digitales, etcétera, que estamos haciendo para informar. ¿Por qué una nueva constitución? Que es la pregunta, ¿no es cierto?, que hoy día nos convoca. Básicamente, yo diría que por dos razones. Una, que tiene que ver más bien con un tema político, que es el pecado de origen de esta constitución. Esta constitución se construye en el régimen militar, se construye por una comisión que escriben lo que el régimen militar cree debe ser el modelo o la carta fundamental que debe guiar al país, y por lo tanto no recoge lo que la otra parte del país pensaba. Entonces esa es la explicación más bien de rasgo político o de expresión, digamos, de saldar la deuda histórica. Y es importante porque si uno mira hacia atrás, en la historia al menos republicana de nuestro país, las otras constituciones más relevantes, que son la del año 25, 1925, 1833, son constituciones que también se escribieron en comisiones o por comisiones. Tampoco podríamos decir que era todo color de rosa o una taza de leche, como decimos en nuestro país, que estaba todo muy tranquilo, pero obviamente no tenía el sesgo que la Constitución de 1980 tiene. La segunda razón tiene que ver con una razón más bien estructural. Nosotros tenemos primero una Constitución ya muy antigua, 1980 son muchos años, que no recoge lo que el mundo hoy día y el país debiera tener desde el punto de vista de la modernidad, que tiene y necesita revisar el sistema político que tiene, desde el punto de vista no de que exista separación de poderes o que existan tribunales de justicia o parlamentos, sino más bien desde el punto de vista de el tipo de gobierno o rol ejecutivo que debe existir. Chile tiene un sistema presidencialista, pero particularmente presidencialista, excesivamente presidencialista, sin un contrapeso de poderes, donde quien gana las elecciones, quien es elegido presidenta o presidente, la verdad es que lleva el juego de lo que se legisla, lo que se hace, los proyectos que se impulsan, sin mucha fiscalización ni mucho poder desde el Parlamento. Y por otro lado, hay un catálogo de derechos que obviamente tiene que ser revisado a la luz de los avances del mundo, no solo desde el punto de vista de la modernidad, sino que también de las concepciones. Hoy día tenemos derechos de cuarta generación que debieran ser incorporados. Y además, y esto tiene que ver con cómo se va a escribir este nuevo texto, la presencia de la mujer en el texto de la Constitución tiene que estar reflejada en ciertos derechos o garantías mínimas, al igual que el caso de nuestra niñez. En Chile, la Constitución establece o reconoce a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, pero no tiene ninguna mención, ni hay ningún relevo del rol o el espacio o el compromiso que el país debe tener con sus niños, niñas y adolescentes. Y ese es un tema que, a la luz de lo que ha pasado en todo el mundo y de las responsabilidades que tenemos como país en tanto suscriptores de la Convención de los Derechos del Niño, debe ser recogida no como dentro de los tratados en genérico, sino que con una mirada especial y particular.
Y finalmente, y para terminar, y lo dice una mujer que no nació ni creció en la capital del país, debemos relevar y destacar el aporte, el rol y el espacio que deben tener los territorios, vale decir las regiones, en el desarrollo y las oportunidades del país. Yo me atrevería a decir eso como líneas generales, ejemplos de derechos que tienen que estar. Por ejemplo, nuestra Constitución del año 80 no tiene un reconocimiento o un resguardo de el derecho o el cuidado del medio ambiente y de la biodiversidad. Más bien lo que tenemos es una garantía a la salud, vale decir, se garantiza en el texto constitucional en Chile que las personas deben vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Pero eso es un derecho a la salud, no es un derecho a proteger el entorno, el medio ambiente, la biodiversidad, que es parte de los nuevos derechos que los cuerpos constitucionales debieran consagrar. Eso para darles un ejemplo. Uno se debe preguntar, ¿es deber del Estado, a través de su norma madre, garantizar, por ejemplo, la educación de los niños, niñas y adolescentes? Yo creo que sí. La Constitución chilena lo que hace es garantizar el derecho a elegir dónde se educan, pero no hay un compromiso efectivamente a otorgar esta educación. Y así uno podría ir desarrollándolo en el ámbito de la salud, en el ámbito de la vivienda, en fin. Y por eso creemos que debemos pasar a un nuevo estado de cosas, más aún teniendo en consideración lo que hemos vivido en este último tiempo como país, a la luz de un análisis bien crítico de nuestro país, donde hemos permitido la concentración de la riqueza, donde no hay un espacio para la competencia y para el desarrollo de la innovación y el desarrollo de la tecnología y, por tanto, del talento. En otros países eso está resguardado, en nuestro país eso no existe. Eso para hacer la introducción y poder abrir el diálogo y la conversación. Agradecemos bastante a la senadora invitada especial e internacional, la senadora Jimena Rincón. En verdad que fue un gusto conocerla allá en Curicó, en el diplomado que tuvimos allá con la REC, y de verdad que una vez más deja usted que entrever su magnífica paciencia y sapiencia aquí, y también esa fraternidad que tiene con los peruanos. Voy a darle el pase al doctor Alberto Borea para que le dé unas palabras, ya que sabemos que usted ahora está contra el tiempo, y aprovechemos a ver antes de iniciar el debate y la rueda de preguntas. De hecho, acá en el Facebook Live yo estoy visualizando bastantes saludos y veremos las preguntas. Adelante, doctor Alberto Borea. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, senadora. Es un gusto realmente estar con usted. Además, en una exposición no solamente tan sintética, pero tan expresiva, pero además trayendo los puntos centrales sobre los cuales efectivamente debemos de pensar acerca de una nueva constitución, especialmente aquellas naciones que hemos padecido, vamos a decir, la imposición de un texto por parte de una dictadura. Nosotros aquí en el Perú, como usted sabe muy bien, entre 1968 y 1980 sufrimos una dictadura de la cual salimos con la Constitución de 1979, que lamentablemente fue vuelta a dejar de lado en 1992 por el golpe de Estado que apuró a Alberto Fujimori y que se mantuvo en el poder hasta que huyó al Japón. Luego, a su regreso a Chile, fue detenido por los chilenos y enviado, por cierto, al Perú para que fuese juzgado. Pero, digamos, llegó a imponer en el año 1992, a fines del 93 en realidad, un texto que Valentín Paniagua lo llamaba, que fue nuestro presidente de la transición, lo llamaba más bien un estatuto de ocupación, porque no era pues un convenio, como usted lo ha señalado, entre los distintos sectores del país, sino era, así como usted lo ha dicho, lo que los militares querían que se viera reflejado como norma fundamental, y entre los cuales uno de los temas centrales, vamos a decir, es el de la no solamente concentración de riqueza, sino eventualmente la falta de derechos sociales, a los cuales los convirtieron de derechos en aspiraciones y así sucesivamente.
pero mis paisanos peruanos no quieren escucharme a mí, que me escuchan con bastante frecuencia, sino quieren escucharla y verla a usted, digamos, exponiéndonos las ideas. Y yo quisiera dejarle a los miembros de la Unidad Democrática de Centro la posibilidad de atender, digamos, a las respuestas que usted va a dar sobre los diversos temas. Yo tengo 4 o 5 preguntas que quisiera hacérselas, pero como estoy seguro que vendrán en el curso de la conversación, prefiero que ellos la expresen y eventualmente, en todo caso, pues, si no las han hecho, si, digamos, viera que hubiese un sesgo, pues estaremos ahí también efectivamente completando ese trabajo. Mil gracias por colaborar con la Unidad Democrática de Centro, con la juventud de la Unidad Democrática de Centro. Con ustedes, la mayor parte de nosotros, digamos, comparte los ideales cristianos, a partir de los cuales nos, digamos, ponemos en la democracia de centro. Muchas gracias, senadora Rincón, y por cierto dejo a Alfredo en la conducción del debate y le agradezco nuevamente la gentileza que ha tenido de venir a acompañarnos en esta oportunidad y darnos algunas luces de lo que ustedes ya están viviendo y nosotros todavía soñamos un poquito en vivir, aunque sabemos que vamos a llegar a esa meta. Muchas gracias, senador. Gracias a usted, doctor. Bueno, comencemos entonces con la rueda de preguntas. Veo que ya aparecen aquí a través del chat Zoom. Si le parece bien al señor Oscar Llerena, que está aquí en la sala, hacer la pregunta. Adelante. Buenas noches, doctora, y nuestra gratitud por su presentación y exposición de esta noche. Para mí era importante saber si la Constitución chilena le tiene asignado dentro del presupuesto de la República algún porcentaje a la educación y a la salud. Si es así, ¿de qué monto estamos hablando? Y si no es así, ¿cuál sería su opinión al respecto? No, en nuestra Constitución no está consignado un presupuesto para ningún área. Y lo que hay es la fijación, ¿no es cierto?, de la responsabilidad del marco fiscal para el presidente o presidenta de la República. Y lo que hay es la obligación del envío de este presupuesto de la Nación a la discusión parlamentaria. De hecho, estamos justamente en ese minuto en nuestro país. Ayer el presidente de la República anunció los ejes del presupuesto de la Nación y tiene que ingresar al Parlamento el día de hoy, en alguna hora, si es que no ha ingresado ya, para iniciar su trámite legislativo a partir de mañana. Yo, de hecho, soy parte de la comisión mixta que revisa el presupuesto de la Nación y que lo discute todos los años. Y ahí se fija, ¿no es cierto?, el marco presupuestario para cada eje de gobierno, donde está educación, salud, vivienda, infraestructura, en fin, cada una de las áreas de gobierno. Y dentro de ellos también están los fondos del país en los gobiernos regionales de cada una de las regiones del país. Pero eso se discute en la discusión presupuestaria y el Parlamento solo puede rechazar o disminuir cada partida del presupuesto, no puede aumentarlas. Y lo que hacemos comúnmente, y esto lo hace quien está en la oposición por lo general, también de repente se hace un juego con los parlamentarios del propio gobierno, es negociar cada partida para lograr los aumentos respectivos en las áreas que a nosotros nos parecen más sensibles, obviamente educación, vivienda, todos los programas sociales, todo el tema de seguridad social son los más sensibles, y en medio de esta pandemia créanme que son lejos los más sensibles. Yo creo que ustedes vieron los datos de pérdida de empleo en el mundo. Chile es la tercera nación con más pérdida de empleo, si no me equivoco está Perú, Costa Rica y nosotros. Por lo tanto, estamos hablando de una situación crítica en ese ámbito. Pero eso se discute en el Parlamento y el Parlamento aprueba el presupuesto con la negociación que dura aproximadamente un mes, con las comisiones mixtas de presupuesto, que está integrada por la Cámara de Diputados y el Senado. Son 15 diputados y 15 senadores, y eso se hace en intensas jornadas de trabajo.
Bueno, Mónica Prevate González le manda saludos desde la Ciudad Blanca de Arequipa y saludo obviamente al doctor Alberto Borea. Pablo Cárdenas Oscategui nos saluda también fuertemente, un saludo fraterno para los organizadores del evento y para nuestra expositora. Todo esto es a través del Facebook Live. Una más con Manuel Rufino Muriano, saluda la excelente exposición, ¿no es cierto? Y adelantémonos un poco más con la pregunta del señor Humberto Reyes, que nos habla acerca de que si las constituciones deben tener un capítulo que apoyen y fomenten el desarrollo del cooperativismo. ¿Cómo se ha realizado, tal vez en Chile? Eso está dentro del ámbito del Ministerio de Economía. Mi padre era un gran cooperativista, defensor de las cooperativas. Yo creo absolutamente en ellas y creo que uno debiera tender más a esa forma de desarrollo y de colaboración en los países. Y si uno mira además lo que está pasando en el mundo, en todo el mundo, creo que debiéramos mirar más esa fórmula, ¿no? Chile la había desarrollado mucho en la época del gobierno de Eduardo Frei Montalva, estamos hablando de los años 60 en nuestro país, pero en la época militar se desechó y cuesta mucho aún lograr meter la lógica de las cooperativas en el modelo de desarrollo económico del país. De hecho, nosotros estamos en medio de una discusión del sistema de pensiones en nuestro país y uno de los ejes que yo particularmente estoy impulsando es que las cooperativas sean actores del sistema de pensiones. Pero cuesta, porque hay demasiados intereses cruzados en esto y obviamente a nadie le gusta perder poder, y menos cuando se ha concentrado tanto en materia económica. Ok, ahora viene la pregunta de una dama. Nuri Hinojosa nos pregunta, ¿cuál es, desde su experiencia parlamentaria, cómo se podría enfocar en una nueva constitución las inequidades sociales tan presentes en nuestras sociedades? Asimismo, Jaime Tandazo nos dice, en su constitución los derechos humanos se operativizan en los códigos civiles y penales. Por ejemplo, el derecho a la educación de calidad gratuita. ¿Qué pasa si el Estado no lo cumple? Un gran pensador chileno que de verdad tiene una muy buena pluma y es un gran aporte, explicando el proceso que nosotros estamos viviendo hoy día en nuestro país. Decía hace unos días atrás, estoy buscando la frase exacta, decía que él se imaginaba cómo debiera ser el artículo primero de esta nueva constitución. Y decía que este artículo primero debiera decir que en el país los hombres y mujeres nacen libres e iguales en dignidad. Y si nosotros fuéramos capaces de garantizar eso, todas nuestras políticas públicas debieran garantizar, ¿no es cierto?, que esa igualdad en dignidad garantizaran el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, como parte de un piso mínimo de las personas. Y si uno lo piensa, la verdad es que no es tan absurdo pensar que uno debiera tener un gran principio ordenador en la Carta Fundamental que permitiera que, pese a la cuna donde una persona nace, hay ciertas cosas que el Estado le va a garantizar sí o sí. Por ejemplo, el acceso a la educación como parte de su desarrollo, ¿no es cierto?, en la vida. Que esa persona aproveche esa posibilidad va a depender, ¿no es cierto?, de ella, pero tiene un piso mínimo que garantiza que va a poder acceder a esa educación y ella va a tener que ver, ¿no es cierto?, si toma o no toma la posibilidad de desarrollar sus talentos por esa posibilidad. Y lo mismo nos pasa, ¿no es cierto?, con el tema de la educación. Y por eso yo les decía en la introducción que una de las cosas que yo al menos echo de menos en la Carta Fundamental chilena es que se consigne a los niños, niñas, adolescentes como un sujeto de derecho, un sujeto protegido. Si uno cambia la mentalidad, si uno cambia la mirada, creo que se empiezan a ordenar todos los temas de mejor manera y no entramos en una pugna de miradas ideológicas que no tienen mucho sentido, porque creo que nadie en su sano juicio debiera negarse
a garantizar ciertas cosas básicas para todos y para todas. Y sobre eso, obviamente, que se desplieguen los talentos, la creatividad, el emprendimiento, el empuje, pero al menos un piso básico y mínimo para todas y para todos. Esto yo lo conversaba con el director de la Escuela de Arquitectura de Madrid hace unos años atrás, y lo que veíamos era que probablemente todo el tema de la seguridad social y de pensiones sería mucho menos complejo si los países en su desarrollo territorial garantizaran cosas que son básicas, el transporte público, las áreas verdes, la entretención, la salud de los adultos mayores. Entonces, al final, si esas cosas estuvieran resueltas para una persona que trabajó toda su vida, que le aportó al desarrollo del país, el costo monetario de su sobrevida sería mucho menos oneroso que si además le tuviera que agregar el transporte, la salud, las áreas verdes y etcétera, porque obviamente el entorno sería mucho más amigable. En Canadá hay una ONG que se llama 880, que lo que trabaja es que las ciudades sean amigables para los niños de 8 años y para, y para las personas de 80 años. Si uno lograra eso en los países, creo que obviamente tendríamos mucho menos conflictos y mucho menos demandas de temas a saldar. Eso. Senadora, hay bastante participación femenina. Verá, Jacqueline Chiarella nos deja una pregunta muy interesante desde Magdalena, del distrito de Lima Metropolitana. Nos dice, ¿cuántas constituciones ha tenido Chile y por qué se dieron esos cambios totales? Viene otro, desde su país, Vivi Salazar nos pregunta también, a ver, ¿qué espacio tienen los independientes en la constituyente? Asimismo, quiero confirmarle que los saludos de Nuri Hinojosa se acercan desde Cotahuasi, el de Jaime Tandazo desde Tumbes, y que estamos abarcando en todo el Perú. Imagínese que estamos ahorita dándole muy fuerte. Adelante, senadora. Estaba mirando las preguntas. Una de las que me hicieron, que me la hizo creo que fue el profesor Larrena, sobre el porcentaje del presupuesto para educación, ¿sí o no? Estaba consiguiéndome el dato, profesor, porque como no se consigna en la Constitución el porcentaje y se discute anualmente, la última discusión presupuestaria en educación hubo un gasto de sobre el 20%, ¿ya? Y eso, ¿por qué? Porque se ha peleado mucho la educación gratuita, garantizar los niveles de acceso. Esa es una reforma que se vino dando desde el gobierno del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle y que en el gobierno de la presidenta Bachelet se avanzó muchísimo en el primero y en el segundo. Entonces los presupuestos han ido subiendo de manera exponencial. ¿Cuántas constituciones ha tenido nuestro país? Muchas, varias. Las más importantes son las últimas, que las mencionaba yo, sin contar la del 80, estamos hablando de la Constitución del 33 y la del 25. ¿Cómo se han dado? La verdad es que ambas en movimientos también complejos desde el punto de vista social, y se han construido en comisiones. Pese a que la del 25 iba a ser a través de un proceso de elección de constituyentes, finalmente terminó siendo redactada por una comisión de unos pocos notables que dio origen a la Constitución. La del 80 se hizo por la Junta Militar de Gobierno, donde estaban los 4 generales del Ejército y la Comisión Ortúzar, que tuvo destacados abogados constitucionalistas que eran partidarios del régimen de Pinochet, pero donde el ideólogo o cabeza pensante de la misma era Jaime Guzmán, un destacado abogado que era partidario del régimen militar. Ok, otra participación más del género femenino. Yanek Ochoa desde Mala, parte del distrito de Lima, nos dice, y representante de los jóvenes demócratas del centro, que ahorita de repente tiene problemas de audio, pero me deja la pregunta, me dice, ¿cuáles son los principios económicos que hay actualmente en la Constitución de Chile? ¿Sería conveniente cambiarla?
más que cambiar los principios económicos de nuestra Constitución, lo que tenemos que hacer es reequilibrar los derechos. Nuestra Constitución es una Constitución que tiene un catálogo de derechos, 25, le faltan derechos, como yo lo señalaba al inicio, pero tenemos un problema con la excesiva preponderancia del derecho económico de propiedad por sobre los otros derechos. Y por lo tanto, sin desconocer que es importante el derecho de propiedad y que tiene que estar consagrado, tenemos que ver cómo garantizamos efectivamente los otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Esos son derechos que no están garantizados propiamente tal en nuestra Constitución. Y lo que entonces necesitamos hacer es más bien equilibrar esos derechos, agregar el derecho a el medio ambiente y la biodiversidad, y en fin, otros derechos que nos parece que a la luz del siglo XXI deberán estar consignados en la Constitución. Desde Lima, una más, venimos con Carlos Alberto Irigoyen, que nos deja la pregunta: ¿cómo se tiene pensada la representatividad de los pueblos originarios en una nueva Constitución y en el consiguiente Congreso? A ver, dos cosas. Una es la discusión de los constituyentes, vale decir, los que van a discutir la nueva Constitución, y ahí estamos aún discutiendo una reforma para garantizar los escaños reservados de nuestros pueblos originarios, y lo que estamos haciendo es estimar cuántos debieran ser, de acuerdo a la propuesta que existe encima de la mesa. Debiéramos tener aproximadamente entre 25 o 23 escaños reservados. Piensen que en total van a ser 155. Y ellos se van a repartir entre los distintos pueblos que existen en nuestro país: el Aymara, el Quechua, el Licanantay, el Diaguita, el Coya, el Rapanui, el Mapuche, el Cahuáscar, el Yagano Yamana y el Chango. Unos con más presencia que otros, por obviamente el número de ciudadanos de cada uno de esos pueblos, pero con representación de todos en la constituyente. Y luego está la discusión del texto constitucional mismo, que debiera partir por reconocer como parte del Estado de nuestro país a estos pueblos. Nosotros en la Democracia Cristiana, el día sábado, en nuestro encuentro nacional, una de las cosas que se acordó en un voto político fue reconocer a Chile como un Estado plurinacional, con distintas naciones que lo conforman. Y eso es parte de lo que va a discutir obviamente la nueva Constitución. Efectivamente. Vayamos un poquito más lejos. Ahora nos mandan saludos desde Huancavelica y nos pregunta que cuánto trascienden los pueblos originarios, básicamente por ese mismo lado, para Chile, y cómo van a resarcir la deuda histórica desde la perspectiva económica, social y cultural. A ver, una cosa es el reconocimiento de nuestros pueblos originarios en el texto constitucional y la forma en que se haga ese reconocimiento, que es algo que nosotros venimos respaldando, y yo vengo respaldando hace mucho tiempo, muchos años. Y otra es, obviamente, todo el problema que hay detrás de lo que ha sido, ¿no es cierto?, la deuda histórica con esos pueblos, y que es distinta dependiendo del territorio donde ellos estén y lo que ha ocurrido en ellos. El problema más visible y más emblemático probablemente sea el problema con el pueblo mapuche. Y ahí hay una serie de cosas que hay que abordar, también en los otros pueblos, pero en este particularmente. Uno de esos tiene que ver con recuperación de tierra y obviamente con toda la política de apoyo que ellos necesitan. El tema de la pobreza está muy presente en esta discusión. Este es un tema que requiere una mirada política, que requiere que nos sentemos a conversar con ellos para que, en Chile decimos, separar la paja del trigo y poder quedarnos en lo importante y dejar todo lo que no es relevante fuera de la discusión. Hay temas de violencia que cruzan esta discusión, que no son menores, y por lo tanto requiere mucha inteligencia, mucha disposición para sentarnos a conversar con ellos. Pero insisto, una cosa es el tema constitucional y su reconocimiento, y otra cosa es abordar
en cada uno de los casos la problemática específica donde hay un tema de tierras, por cierto, de por medio, y donde creo que vamos a tener que explorar experiencias que han sido exitosas en otros países del mundo y que hoy día Chile tiene que recoger. Senadora, nosotros como demócratas de centro consideramos que es importante la participación de las mujeres en la política y también en la economía. Sin embargo, ¿no consideraría usted de repente no creer en cuotas y más bien imponer o establecer la capacidad para su participación en la política acerca de la mujer? ¿Qué cree usted? La verdad que se me viene a la mente una respuesta rápida. Nunca ha sido un requisito para que los hombres estén el que se les exija capacidad. Y el hecho es que las mujeres han quedado siempre postergadas. El que la mujer logre un espacio en la política es un tema muy duro. Y yo puedo hablar desde mi experiencia. Cuando yo llegué al Senado de la República, competí en un lugar en que ningún otro hombre quería competir. Y me dejaron competir ahí porque no había ningún otro hombre interesado. Y gané. Pero la realidad es que a las mujeres no se las hacen fácil. Y siempre, y perdóname Alfredo, siempre se ocupa el tema de las capacidades como argumento. Y yo creo que tenemos mujeres y hombres capaces infinitamente. El tema es cuánta oportunidad le damos a la mujer de mostrar sus talentos, de poder competir, de estar. Y como además las mujeres sufren de un tema que probablemente es la carga histórica nuestra, que es la culpa, y además el no valorarnos, se hace fácil para los hombres porque siempre encontramos una razón para renunciar, para no estar, para no llegar. El techo de cristal, ¿no? Y lo que la presidenta Bachelet relataba siempre de manera muy jocosa, decía que cuando ella invitaba a una mujer para ofrecerle un puesto de responsabilidad, la mujer se sentaba, la presidenta le contaba lo que quería de ella, esta mujer tenía dominio de 3 idiomas, 2 magíster, un doctorado, y la mujer le decía, presidenta, la verdad es que no creo ser la más indicada, yo creo que usted puede encontrar otra persona con más competencias que yo le pediría que lo piense. Y llegaba el hombre, al que le ofrecía el mismo cargo, no conocía más idioma que el propio, no tenía ningún magíster, no tenía ningún doctorado, y el hombre se echaba para atrás y le decía, presidenta, yo lo voy a hacer muy bien. Y eso es algo que es así, todavía. Entonces, yo creo que las cuotas son necesarias, y me he convencido de ello, para romper este techo de cristal. Y de hecho, en la reforma que hicimos nosotros, electoral, la hicimos con un periodo de duración y vence. ¿Por qué? Porque creíamos que era importante generar los espacios. Y luego de eso, bueno, será natural que existan o no existan mujeres. Pero creo que tenemos que romper ciertas prácticas que son desde la cuna y que suponen un cambio de trato. El que los hombres y las mujeres se acostumbren a conversar sobre los temas, el que los miren desde las dos perspectivas, el que le pongan su mirada particular, yo creo que es necesario para transformar los países, las comunidades y hacerlas mejor. Pero si no posibilitamos que las mujeres estén, van a seguir sin estar. Y creo que eso no le hace bien a los países. Bueno, es importante de repente resaltar el rol femenino como máximas autoridades, ¿no? Tal vez Angela Merkel, Michelle Bachelet, Bueno, usted también como dicen que las mujeres que mejor lo han hecho en la pandemia, los países, perdón, que mejor lo han hecho en la pandemia son los que están gobernados por mujeres, dentro de ellas, por cierto, Angela Merkel. Así es, bueno, es correcto para la Comunidad Europea, sí, de hecho también lo pude ver. Ahora, regresando al chat Zoom, José Mendíbil nos pregunta, ¿podría ampliar los alcances y límites del poder constituyente que se encargaría de la reforma constitucional en Chile? A ver, yo voy a votar apruebo y voy a votar que sea una convención constituyente, vale decir 100% elegida por la ciudadanía, mitad hombre, mitad mujer, con escaños reservados. Dicho aquello, esta convención constituyente tiene que, lo que se acordó es que partía de una hoja en blanco,
¿Qué significa eso? Que obviamente revisando la experiencia de Chile hacia atrás, revisando las constituciones exitosas de otros países, tiene que mirar y repensar Chile. ¿Vamos a seguir con nuestra separación de poderes? Yo creo que sí. Va a haber un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. El poder ejecutivo va a ser de régimen presidencialista o semipresidencialista. Es parte de las definiciones que tendrá que analizar esta convención. El poder legislativo va a ser bicameral o unicameral. Yo, por mi experiencia, habiendo sido senadora de la República y habiendo sido ministra de Estado, creo que tiene que ser bicameral, porque le da más espacio a pensar, revisar, debatir las leyes. Va a tener que ver, ¿no es cierto?, el Poder Judicial. Vamos a mantener un sistema como el que tenemos, con Fiscalía, con Defensoría, con Cortes, Corte Suprema, Corte de Apelaciones. Yo creo que lo vamos a mantener. Y creo que vamos a mantener la independencia de los poderes, porque eso es sano dentro de cualquier democracia. Vamos a tener que revisar la estructura del país. ¿Vamos a hacer un Estado unitario o vamos a tener regiones con autonomía? Todas esas cosas son las que está mandatada esta convención a revisar. Vale decir, vamos a hablar de todo. ¿Vamos a mantener el Tribunal Constitucional con los poderes que tiene hoy día o vamos a acotarlo? ¿O lo vamos a trasladar, como dicen algunos, a la Corte Suprema, como ocurre en Estados Unidos? En fin, ¿qué mandato tiene? Un mandato amplio, para revisar lo que tenemos en base a la experiencia y a lo que ha ocurrido en otros países. Senadora, Jaime Tandazo nos vuelve a hacer una pregunta. ¿Cómo está regulado en su Constitución la explotación de la riqueza del suelo, subsuelo, asimismo los espacios aéreos como los espacios electromagnéticos? Desde el punto de vista de los espacios electromagnéticos, son del Estado, son de la nación toda y se entregan en concesión. Desde el punto de vista de la riqueza del suelo y subsuelo, todo lo que dice relación con minería, explotación, tiene un régimen que dice una cosa en la Constitución, pero que se desdice en las leyes, y estas son declaradas a través de concesiones que se solicitan y que permiten explotar la riqueza del suelo, salvo respecto de el litio y los hidrocarburos, que son solo concesiones que tiene el Estado quien las puede explotar. Y en materia de aguas, la Constitución no la garantiza como un derecho humano, es una de las grandes discusiones de esta nueva constituyente, y existe el derecho de aprovechamiento de las aguas. Obviamente es parte de los temas que hoy día en el mundo se debate y que en nuestra regulación no está consagrada como un bien que le pertenece a la nación toda. Carlos Penco, representante de los Jóvenes Demócratas de Centro de San Juan de Miraflores, nos pregunta que si los cambios de las constituciones en Chile han tenido un tal efecto que realmente ha generado beneficios o desventajas para la ciudadanía chilena. Cada uno obedece, ¿no es cierto?, a los momentos históricos que se viven. Sin lugar a duda, desde el punto de vista de las constituciones anteriores a la del 80, decía en relación con regular de manera adecuada y zanjar de manera adecuada los conflictos sociales que en ese minuto se vivían. Desde el punto de vista de la Constitución del 80, la verdad es que es una Constitución que permitió un modelo de desarrollo económico con ciertas protecciones, sin garantizar a los ciudadanos ciertos derechos, o los garantizó de manera más bien tibia. Y yo creo que eso tiene que ver obviamente con lo que estábamos viviendo en ese minuto y la dictadura que se instaló. Comprendo. José Mendívil nos vuelve a preguntar, ¿aceptarían que los mapuches sean reconocidos como una nación minoritaria en el Estado chileno? ¿Aceptaría usted, senadora, o una probable mayoría de ser posible? Yo creo que hay que reconocerlos como una nación, no como una nación minoritaria. Y eso es lo que les explicaba antes. Nosotros recientemente, el domingo, en nuestro partido hemos reconocido a Chile como un Estado plurinacional, donde está la nación mapuche. Y eso es lo que habría que consagrar y resguardar en la Constitución. Comprendemos, senadora. Bueno, le damos el pase al doctor Alberto Borea. Adelante.
Senadora, un par de preguntas para no abusar de su tiempo porque veo que está usted por salir a una reunión. La primera, digamos, de las frases que se repiten en muchos de los países de Sudamérica especialmente, es que lo que llevó al progreso a Chile, luego de, digamos, la situación que quedó al finalizar el gobierno de Allende, fue precisamente el modelo económico que impuso Pinochet y el gobierno militar, y que eventualmente generó una cantidad de posiciones, no sé si derechos o privilegios, en fin, eso dependerá de quién sea el que lo pregunta o el que lo piensa, y me gustaría conocer cuál es su opinión respecto a esta suerte de, vamos a decir, de ejemplo, en esta parte de ejemplo, que deberíamos de tomar supuestamente todo el resto de países para desarrollar tanto como desarrolló Chile en lo económico durante esos años, o si eventualmente el desarrollo viene después de Pinochet del gobierno de Chile. Buena pregunta. Los defensores de Pinochet dirían que todo se logró gracias a lo que hizo él. Yo puedo decir que la verdad es que si no hubiese sido por el extraordinario trabajo que hizo el gobierno de Elwin, en donde el ministro Benninger de SECTES, el ministro Foxley de Hacienda y el ministro Cortázar de Trabajo lograron desde el punto de vista de los encuentros entre el mundo social y el mundo empresarial, creo que no hubiésemos sido capaces de transitar exitosamente a lo que se logró. Sí debo decir que una de las cosas que hizo Pinochet, y que lo hizo uno de sus ministros, José Piñera, hermano del actual presidente, sirvió mucho para el propósito de Pinochet y del mundo empresarial y del mercado de capitales, que fue la creación de este sistema de mal llamado pensiones, de sistema de capitalización individual, donde las platas de los trabajadores para pensiones se ponían en cuentas de capitalización individual que manejaban las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, ustedes las conocieron. Y eso significó que todos los meses el 10% de la remuneración de los trabajadores iba al mercado de capitales, donde se movía, ¿no es cierto?, para ganar rentabilidad. Durante la vida laboral de una persona, 20, 25, 30, 35 años, es mucho dinero. Y ese dinero puesto en el mercado de capitales, sin lugar a dudas, fue importante para el desarrollo económico de Chile. Pero el costo que han pagado los trabajadores es tener hoy día unas pensiones miserables. Entonces, esa conversación da para otro encuentro, porque en sí mismo es un tema. Y creo que tiene que ver con lo que Chile pudo hacer desde el punto de vista del desarrollo económico. Una segunda pregunta, muchas gracias por la primera, y desde ya le tomamos la palabra porque creo que es importante esa segunda conversación sobre el tema de las AFP y el destino del dinero, la posibilidad eventualmente de alguna manera ir retirando algunos fondos de esas bolsas, ¿no es verdad? Usted habló de la franja electoral. A mí me gustaría saber cómo se está manejando la campaña por parte de los partidos que están yendo al proceso constituyente. Es decir, digamos, cuánto dura la franja electoral, cuántas veces es a la semana, tienen que pagar los partidos a los medios de comunicación privados por los espacios en el ejercicio de la franja electoral, o tiene que pagarle el Estado a los medios de comunicación privados, o se entiende esto como una suerte de obligación de parte de los medios precisamente para con la democracia y para la perpetuación del sistema. Esa me gustaría conocer qué es lo que está pasando en Chile al respecto. En Chile desde hace ya muchos años, cada vez que hay elecciones, hay presidenciales, hay franja electoral gratuita.
y tienen la obligación todos los canales de televisión de transmitirla. Para el plebiscito se hizo exactamente lo mismo y hay una franja especial gratuita a la que tienen acceso por tiempo, en tiempo distribuido las distintas agrupaciones y en este caso además el mundo social, de la sociedad civil, los independientes, para pasar su publicidad. Se pasa todos los días a un horario determinado, que es en la tarde, en la noche. No sé cuántas veces lo están dando al día, no he tenido un minuto para verla. De hecho, me pidieron que grabara unas frases y las mandé, con lo que a mí me parecía rescatable e importante destacar. Y lo mío fue regiones, mujeres y niños. Pero se pasa durante el día, participan las distintas opciones y se pasa, ¿no es cierto?, gratuitamente en televisión. Eso ha sido en Chile así desde hace ya muchos años y creo que ha sido muy, muy sano desde el punto de vista de la participación. ¿Y hay un límite de participación económica para determinados grupos o determinadas personas, o sencillamente cada uno invierte lo que quiere en cualquier campaña? Hasta hace años atrás no existía ningún tipo de control y de hecho en Chile tuvimos más de algún tema judicial producto de eso. Me tocó a mí también como ministra legislar el tema del financiamiento de la política y existe un límite de aporte por persona. No pueden aportar las empresas, no pueden. Solo pueden aportar las personas. Tienen un límite máximo a aportar por candidato y máximo entre todos los candidatos, y tiene que ser declarado y entregado vía el servicio electoral en un depósito en una cuenta que se hace al servicio con el nombre del destinatario de esos recursos, y el servicio electoral lo hace llegar a la cuenta que el candidato inscribe para estos efectos. ¿Ustedes tienen voto preferencial, senadora? ¿En qué sentido? En el sentido de que un partido escribe una lista, por ejemplo, en una circunscripción donde se eligen 5 representantes para 5 escaños, y el elector no solo vota por el partido, sino que adicionalmente vota por uno de esos 5, y al final de cuentas, supongamos que un partido saca 2, resulta que los 2 que ingresan a la Asamblea Constituyente, en este caso, o al Congreso Constituyente, serían los 2 más votados dentro de estos votos preferenciales. Es decir, lo que ha decidido, o es una lista cerrada la que envía el partido. No, existe sistema en Chile para las parlamentarias de elección proporcional corregida, es el DONT corregido, sistema DONT corregido, y dentro de la lista se elige a los más votados que entren de acuerdo a la corrección electoral del sistema. Por ejemplo, en la última elección senatorial, en mi región, la región del Maule, habían varias listas. Mi lista era solo la de mi partido, porque no llegamos a acuerdo, esa es otra historia. Y los candidatos inscritos a senador por mi partido era el senador Andrés Saldívar, que ustedes les debe sonar, gran político, y quien habla. Nosotros sacamos entre los dos 128.000 votos. Yo saqué 68.000. Y el total nuestro no nos permitió calificar a los dos, y por lo tanto, como yo tenía la primera mayoría, quedé yo. Ajá, sí, efectivamente. O sea que hay una suerte de voto preferencial, digamos voto individual por cada uno de los candidatos a... Las personas votan por un candidato dentro de una lista. Ajá. Y de acuerdo a lo que sume la lista y el total de los votados en esa circunscripción, se hace el cálculo de acuerdo a DONT y ves si lograste sacar 1, 2, 3, dependiendo de lo que sumaste. Muchas gracias, senadora. No quiero abusar de su tiempo. Yo tengo que irme a otra reunión porque estamos en medio de la campaña y la campaña hoy día es muy digital. Yo además estoy de precandidata presidencial, así que mira. Una demanda importante de tiempo en el partido, y créanme que se me hace poco el espacio. Bueno, muchísimas gracias, senadora. Y Alfredo, yo quiero que tú agradezcas en nombre de la juventud, y yo le diré unas últimas palabras a la senadora, además de desearle suerte en su campaña.
Sí, efectivamente. En nombre de los jóvenes demócratas de centro, en serio que le damos las gracias. Ha sido muy productiva su participación aquí. Yo creo que parte de las juventudes ya se ha demostrado, y a mí me tocó vivirla con usted, el estallido social. Los protagonistas fueron los jóvenes. A mí me llamó bastante mucho la atención ello. Y de hecho, nosotros reconocemos que gran parte de Latinoamérica, la gran mayoría, somos jóvenes. Jóvenes de 25, 38, 35 años, 28 años, etcétera. Ahí estamos dándole a ese trabajo y, senadora, una vez más, mil gracias, y esta hermandad peruano-chilena que siga adelante. Muchas Gracias a gracias. todos por su asistencia. Un abrazo a todos y mil Gracias perdones. a todos, Arequipa. Gracias. Disculpe. Muchas gracias, buena suerte. Gracias. Muchísimas gracias, senadora, y mucha suerte, ¿ah? Gracias a todos. Gracias, Ivonne. Bienvenida. Gracias. Gracias. A ver, a todos los amigos que todavía permanecen en la línea, quiero invitarlos este día viernes a las 7:15 a que compartan con nosotros un mensaje que la Unidad Democrática de Centro va a hacer con el propósito de hacer una primera evaluación de lo que va a ser ya la campaña presidencial del mes de abril. Como sabemos, el 30 de septiembre, o sea, hoy, a la noche, vamos a tener más o menos definido cuál es el panorama. ¿Quién va a jugar por Barcelona? ¿Quién va a jugar por Real Madrid? ¿Quién va a jugar por el Alianza Lima? ¿Quién va a jugar por el Sport Boys? ¿Quién va a jugar por el Deportivo Municipal? Porque así más o menos es como están colocándose las personas que quieren participar en el proceso político. Creo que hay algo que decir, algo muy importante que decir al respecto, y la Unidad Democrática de Centro quiere fijar su posición precisamente este viernes a las 7:15 de la noche. Quiero pedirles a todos quienes están siguiendo el Facebook Live y a todos aquellos quienes están en este momento en el Zoom, que nos acompañen el día viernes a las 7:15 de la noche en el Zoom y en el Facebook Live para el mensaje político que vamos a dar en relación al tema de las elecciones presidenciales que se nos vienen en el Perú. Ha sido un honor para nosotros tener a la senadora Jimena Rincón. Felicitamos a los jóvenes demócratas de centro, a Alfredo Alvisuri y a todos los que han hecho capaces esta presencia. No se olviden que todos los miércoles tenemos los miércoles formativos de la Unidad Democrática de Centro, y eventualmente el viernes, además de este mensaje que a las 7:15 haremos a la Nación, que será, digamos, un mensaje de no más de 25 o 30 minutos, a las 8 de la noche tenemos Boré Escucha a Junín, donde Yelín de la Cruz estará, digamos, haciendo de anfitriona con sus coterráneos de Huancayo y de la región misma de Junín. Muchas gracias a todos ustedes. No se olviden del tema de las firmas. Necesitamos su apoyo para convertir a la Unidad Democrática de Centro verdaderamente en un partido sólido, no en un partido de aventura, y eventualmente pues sigan enviando las firmas. Ustedes tienen las hojas, digamos, la forma y los teléfonos a donde hay que enviarlas, y pues nada, adelante. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día viernes, o sea, pasado mañana a las 7:15 de la noche. Muchas gracias, gracias Alfredo, y gracias a todos los que han atendido esta reunión con la precandidata presidencial y senadora chilena, doña Jimena Rincón. Muchas gracias. 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 Agradecemos Con fe en el Perú. Cusco, Junín, Mala, que nos siguen ahorita en San Juan de Miraflores, El Agustino, Rímac, todos esos distritos que están aquí con nosotros. Y que le Gracias, pongan muy buenas like, noches. Y pónganle like, comentar, compartir a nuestras páginas de Facebook, de Alberto Borea, de Unidad Democrática de Centro y de los jóvenes demócratas de Centro. Si hacemos eso, efectivamente, pues vamos a tener en el Perú organizaciones sólidas. Y a nuestro amigo Galaxy 01, que nos envía saludos desde Chile, pues decirle que estamos muy contentos de estar en contacto con ustedes. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Surco presente también. Gracias. Muchas gracias.